a platicar sobre temas relacionados con la contratación individual. Me refiero a la doctora Nancy Quito. Ella es abogada de los Tribunales de Justicia de la República y licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca. Ejerce su profesión en defensa de los derechos de los trabajadores, ha estudiado la maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social en la Universidad de Cuenca, ha participado como vocal en tribunales de conciliación y arbitraje, así como docente de centros particulares con el módulo Legislación aplicada a la seguridad privada, y también ha dictado conferencias en seminarios y talleres sobre derecho laboral dentro del Ecuador. Tal como les había anunciado previamente, el tema que abordará la doctora Nancy Quito tiene relación con los tipos de contratos individuales de trabajo. Un tema muy interesante y desde luego vamos a otorgar el tiempo que esta conferencia exige, porque pues naturalmente es seguramente una de estas grandes ponencias de interés, desde luego sin desmerecer todas las que hemos visto hasta el momento. Estimada Nancy, bienvenida, muy buenas noches, tiene la palabra. Buenas noches, Damián. Muchas gracias por la invitación. A ti, a todo el equipo que realiza Latin Juris. Agradecida nuevamente por invitarme a compartir algo de los conocimientos que poco a poco hemos ido adquiriendo. Muchísimas gracias, estimada Nancy. Pues adelante, si gusta compartir pantalla, está habilitada la opción y si no, pues nosotros también podemos asistirle con esto. Por favor, Damián, ayúdenme compartiendo ustedes, ya que me encuentro desde mi dispositivo móvil. Listo. Muchas gracias, Damián. Bueno, con todos los participantes, es un gusto poder saludarles y poder compartir con ustedes este tema que quizá no tendrá el alcance para las diferentes o los diferentes países. Entiendo que hay participantes de diferentes latitudes. Sin embargo, vamos a tratar de ir haciendo algunas reflexiones lo más puntuales posibles que de manera general sí tienen algunos alcances para otros países. Antes que nada y antes de iniciar, me permiten en este caso a todos los quiteños, más que nada, extenderles un saludo de solidaridad por las situaciones que han tenido que atravesar el día de ayer. Sin más preámbulos, pues iniciemos con esta ponencia. Como ya se había señalado, el tema que vamos a abordar el día de hoy se refiere a los tipos contractuales y básicamente me haré énfasis en los tipos que están constando dentro de la legislación ecuatoriana, específicamente dentro del derecho privado. Para ello tendremos solamente que hacer un pequeño recorderis de lo que es el contrato individual de trabajo que se encuentra regulado en nuestra legislación, en el Código de Trabajo, en el artículo número 8, en la que básicamente se prioriza características como que tiene que ser un contrato en el cual se dé una prestación de servicios lícitos y personales por parte del trabajador hacia el empleador. Tiene que haber la característica de dependencia, que es una de las características fundamentales para que se configure una relación laboral. Asimismo, tiene que encontrarse una remuneración fijada por, ya sea por la ley, ya sea por la costumbre, ya sea por el contrato colectivo o por algunos parámetros que siempre tienen que ir para mejorar la relación la remuneración que ya mínima que se encuentre fijada en la ley ecuatoriana. En este caso, ninguna remuneración puede ser menor a los básicos sectoriales en nuestro país.
Asimismo, es importante recordar los elementos que configuran el contrato individual de trabajo. Como en cualquier otro tipo de relación contractual, está pues la capacidad, el consentimiento, el objeto lícito y la causa lícita que tienen que rodear dentro del contrato individual de trabajo para que éste sea plenamente válido. Aquí tenemos ya pues una primera reflexión, puesto que siempre hay una discusión que cuando uno contrata a un trabajador y por A o B razón, este trabajador no estuvo con la suficiente capacidad, digamos, en el tema de cualificaciones o de calificaciones para ejercer el contrato de trabajo, muchas veces se llega al error de creer que por no tener tal o cual calificación, ya no existe la obligación de pagarle al trabajador, lo cual es un error, ya que suponiendo que ustedes tengan una empresa de transporte y requieren un chofer profesional con un tipo de licencia, en el Ecuador nos clasificamos por tipos de licencias y vamos a decir que necesitamos una licencia profesional para el tipo de vehículo que queremos que sea manejado. Vamos a creer que es una licencia tipo E y resulta que el trabajador tenía una licencia tipo C. Entonces hay la creencia de que como no tenía este tipo de licencia, pues no hay contrato de trabajo y por lo tanto no hay obligación de pagarle, lo cual es un error, porque existe la relación laboral, existió la prestación de servicios, existió dependencia y por lo tanto es justo que exista una remuneración y que se configure como tal la relación de trabajo. Siguiente, por favor. Ahora bien, ya adentrándonos al tema de esta ponencia, tenemos que existen diferentes tipos de contratos que no solo están tipificados, señalados dentro de la legislación laboral, sino que también han sido y se han ido desarrollando en legislaciones secundarias como los acuerdos ministeriales para ciertos sectores especiales de los empleadores. Así pues, comencemos con el primer tipo, que sería el contrato expreso y tácito. También tenemos los contratos por la remuneración. En este caso, tenemos el contrato sujeto a jornal, a sueldo, a participación o el contrato mixto. Según el tiempo, tenemos contratos como el contrato indefinido, el contrato eventual, el contrato de temporada, el contrato ocasional. Y dentro de esta clasificación de los tipos de contratos, vamos a ver más adelante algunos otros tipos contractuales, modalidades contractuales que se han ido desarrollando por parte del Ministerio de Trabajo, para finalmente tener a los contratos por obra cierta, por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, los contratos por tarea y los denominados contratos a destajo. Siguiente, por favor. Dentro de los contratos es necesario tener presente que los contratos en la mayoría de los casos tienen que ser contratos escritos. En este caso, los contratos escritos tienen que ser, o más bien, pueden ser celebrados por un instrumento privado o a través de un instrumento público. Y existe la obligación que estos contratos tengan que ser dados en una copia, entregados a la parte trabajadora, siempre que la parte trabajadora lo solicite. Es obligación, en este caso para el empleador, registrar ciertos tipos de contratos que generalmente son los contratos por escrito, aquellos contratos que están con un objeto de conocimientos técnicos, de un arte, de una profesión en específico. Los contratos de obra cierta, cuando el valor supera los 5 salarios básicos unificados en general, entendiendo que el salario básico mínimo para la fecha está en $425. Los contratos a destajo, a tarea,
los contratos que contienen un periodo de prueba, que ya vamos a ver, los contratos de grupo, de equipo, los contratos eventuales, los contratos ocasionales o de temporada, los contratos de aprendizaje, y los contratos que se celebran con los adolescentes que han cumplido 15 años de edad. Y así como otros contratos que tienen la obligación de registrarse, como aquellos contratos especiales enfocados a la agricultura, a la ganadería, al sector florícola, últimamente a estos centros que se dedican al arte, a la cultura y otros más. Sigamos, por favor. Ya. Como habíamos señalado, los contratos escritos vienen a ser una especie del universo que serían los contratos expresos, entendiéndose como un contrato expreso aquel contrato en el cual hay expresamente una discusión de las formas, cómo se va a desarrollar el contrato de trabajo. Y por lo tanto, hay un consentimiento de las partes para desarrollar la relación laboral dentro de todo el tiempo que se desarrolle. Aquí, obviamente, el contrato expreso no necesariamente tiene que ser escrito, sino que también puede ser oral. Es decir, en definitiva, en el contrato expreso existe un acuerdo de condiciones mínimas dentro del cual se va a desarrollar el trabajo. A diferencia del contrato tácito, ya que en el contrato tácito se sobreentiende que existe una relación laboral, porque las partes no han especificado, no se han manifestado de cómo van a ser la relación laboral, cuáles van a ser las condiciones que van a regir ese trabajo, esa relación entre trabajador y empleador. Así que esta aceptación o este contrato tácito se puede dar por cualquier manifestación. Por lo tanto, siempre va a existir actividades que se realizan por parte del trabajador para el beneficio del empleador sin que exista ningún tipo de oposición. Y siempre va a existir la expectativa de recibir una contraprestación. Aquí es importante hacer énfasis en este punto del contrato tácito, ya que nos estamos guiando por aquel principio de que no hay trabajo gratuito, de que todos los trabajos tienen que ser remunerados. Por eso es que también se regulan estos contratos tácitos, que no son recientes, sino que datan específicamente desde la misma vigencia del Código de Trabajo. Ejemplo claro de un contrato tácito es aquel en donde, por ejemplo, va una familia a administrar una hacienda y eventualmente el empleador no solo ejecuta sus órdenes al padre de familia, quien es el encargado de administrar la hacienda, sino que también empieza a dar órdenes a los hijos por todo el tiempo de relación laboral con el padre. Entonces también se puede configurar ahí una relación o un contrato de trabajo tácito. Siguiente, por favor. Según la remuneración, los contratos pueden ser a sueldo, a jornada, a participación o mixto. Los contratos a sueldo básicamente son aquellos en los cuales se paga de acuerdo al tiempo de trabajo. Generalmente los contratos a sueldo son aquellos en los cuales hay el denominado empleado privado, aquel que va a cobrar mensualmente su remuneración. Y el contrato a jornal, obviamente, se lo va a hacer en aquellas personas, generalmente los obreros, los operarios, en el sector agrícola, aquellos que cobran por jornales, por quincenas. A diferencia del contrato de participación, en el cual los contratos
se caracterizan por tener una colaboración económica hacia el trabajador. Es decir, el trabajador no va a tener un sueldo, sino que va a participar directamente de las utilidades del empleador en forma de comisiones. Y finalmente, los contratos mixtos son aquellos que existe, por un lado, un sueldo, un salario fijo, y por otro también una participación en forma de comisiones. Siguiente. Por el tiempo, tenemos los contratos indefinidos, eventuales, ocasionales y de temporada. Quizá el contrato más importante, el que siempre está a la postre de ejercerlo por parte del empleador y el trabajador, son los contratos indefinidos, porque son el típico contrato en la relación laboral, principalmente porque este contrato nos da una cierta estabilidad o permanencia para el trabajador. ¿Por qué digo cierta estabilidad? Porque la estabilidad es relativa. Y obviamente la extinción de este tipo de contrato va a ser por causas debidamente señaladas en la legislación laboral. Hablemos de causales de visto bueno que puede ser solicitadas tanto por el empleador como por el trabajador. Y obviamente existen los procedimientos señalados dentro de la legislación para que puedan terminar estos contratos. Y obviamente son indefinidos porque no tienen un tiempo límite para su terminación. Dentro de estos contratos indefinidos se caracterizan porque siempre se suele colocar un periodo de prueba en los cuales se entiende que el empleador va a poder verificar que el trabajador cumpla con sus expectativas, que si realmente está apto al cargo para el cual fue contratado. Este periodo de prueba, como todos ustedes o la mayoría de ustedes conocen, es de hasta 90 días, lo cual le permite a cualquiera de las partes dar por terminado de manera unilateral el contrato. La particularidad de este periodo de prueba que puede existir dentro de los contratos indefinidos es que los empleadores no pueden tener a trabajadores con más o más del 15% de su planta de personal con este tipo de contratos. Asimismo, lo fundamental del periodo de prueba es que entre el mismo empleador y el mismo trabajador solo puede existir un periodo de prueba independientemente que a posterioridad tengan otras modalidades contractuales. Siguiente, por favor. Ahora bien, dentro de los contratos indefinidos por el avenimiento de la pandemia, hemos visto que la mayoría de las latitudes hemos acudido al denominado teletrabajo, que como tal no es una modalidad contractual, sino es una forma de prestar el trabajo, de prestar el servicio. Entonces, dentro de nuestra legislación, se ha señalado el teletrabajo como una forma de organizarse laboralmente y obviamente la prestación del servicio se realiza fuera del lugar de la infraestructura del trabajo ordinario que ha sido provisto por el empleador y se cambia para que el trabajo sea desarrollado en otras esferas, que principalmente son desde la casa del trabajador. Lo fundamental es que en el teletrabajo existen el uso de las TIC, de las tecnologías de la información y de la comunicación, para que exista el debido contacto entre trabajador y empleador. Así, no es necesaria la presencia física del trabajador dentro de la empresa. Siguiente, por favor. Otra modalidad contractual
referente al tiempo son los denominados contratos eventuales. Fundamentalmente estos tipos de contratos son para cubrir necesidades circunstanciales que tiene el empleador para poder seguir con la producción. Estas necesidades circunstanciales, pues sin duda se deben a necesidades como reemplazar el personal por cualquier situación que el personal permanente se encuentre ausente, ya sea por licencia de embarazo, ya sea por enfermedad, ya sea por maternidad, ya sea por el uso de vacaciones u otras circunstancias. En este caso es necesario que el contrato necesariamente tiene que ser por escrito, tiene que existir dentro del contrato la puntualización de la persona a quien se está reemplazando y el plazo de la duración del contrato eventual. En este caso existe la prohibición de que sea más de 180 días dentro del periodo de 365 días que pueda celebrarse este contrato. Si se repite por más de 2 periodos anuales, el contrato se convierte de temporada. Y existe un recargo del 35% del valor hora sobre el salario básico del sector o de la tabla sectorial a que corresponda el trabajador. Por lo tanto, estos contratos eventuales no son contratos que dan una estabilidad al trabajador. Es decir, que dentro de estos contratos eventuales no existe, por ejemplo, el denominado despido intempestivo. Siguiente, por favor. Asimismo, respecto del recargo adicional que tienen la remuneración, los trabajadores que se encuentran con esta modalidad del 35% más, existe una excepción. Y esa excepción al incremento del 35% se focaliza en aquellos trabajadores que están realizando el reemplazo de los trabajadores permanentes que se han hecho acreedores a la licencia sin remuneración para el cuidado de los hijos. Entonces, estamos hablando que estos trabajadores eventuales van a estar por un periodo de aproximadamente 9 meses dentro de la instancia, dentro del trabajo, básicamente. Los contratos ocasionales. Dentro de los contratos ocasionales, a diferencia de los contratos eventuales, no son aquellos que se cumplen dentro de las ocupaciones habituales, del giro del negocio del empleador, sino esto se realiza por aquellas situaciones emergentes, realmente ocasionales, extraordinarias, y que obviamente por tal situación no pueden durar más de 30 días dentro del mismo año. En este caso, al igual que los contratos eventuales, tienen un recargo del 35% sobre la remuneración y asimismo no dan una estabilidad laboral. Siguiente, por favor. Los contratos de temporada básicamente son aquellos que se celebran por la costumbre, en los cuales la empresa necesita el personal de manera permanente, pero no de manera continua, sino por ciclos en los cuales se requiere la presencia de los trabajadores, precisamente por la naturaleza discontinua de las labores del empleador. Así que estos tipos de contratos sí tienen una estabilidad laboral. ¿Por qué? Porque los trabajadores adquieren el derecho de ser llamados a la siguiente temporada, de ser contratados a la siguiente temporada. Y en caso de que no son llamados, ahí se configura el denominado despido intempestivo con las respectivas indemnizaciones que hay lugar. En este caso, pues este contrato se va a caracterizar porque existen lapsos de trabajo, lapsos de suspensión, pero siempre permanentes dentro del giro del negocio de la empresa. Siguiente, por favor.
Ya. Los contratos de obra cierta son aquellos contratos en los cuales el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor determinada por una remuneración que comprende toda la ejecución de ese contrato, sin tomar en cuenta el tiempo que el trabajador necesite para ejecutar la obra total. Dentro de estos contratos de obra cierta, tenemos exclusivamente aquellos contratos que se celebran con los artesanos, por ejemplo, en los cuales se contrata, se me ocurre, para que ustedes realicen un cerramiento en una vivienda, en el lugar de negocio. Se contrata por la ejecución de toda la obra y se le paga al artesano por la ejecución de la obra y sin importar el tiempo que se invierta en cumplir con el contrato. Eso no quiere decir que el trabajador va a tomarse para sí el tiempo que considere necesario y se va a demorar una eternidad. No, porque dentro del contrato de obra cierta se van a estipular los términos, los plazos en los cuales se tenga que ejecutar la obra total y que en caso de incumplimiento, obviamente existirá una multa que será proporcional al valor de la obra total y con los límites legales. Luego de la reforma al Código de Trabajo, se introdujo esta nueva modalidad contractual que fue el contrato de obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, que básicamente es, o más bien son aquellos contratos que se celebran dentro de las actividades vinculadas a la construcción, dentro de aquellas actividades que son habituales en la empresa, a diferencia de los contratos de obra cierta, que generalmente no son actividades habituales dentro de la empresa, sino que son actividades, digamos, esporádicas, y por eso se contrata por la totalidad de la obra. Entonces, en estos contratos por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, se entiende que el giro del empleador es ese y que se va contratando dependiendo de los proyectos, dependiendo de aquellos contratos que tenga el empleador. Por eso es que el Ministerio de Trabajo, ampliando esta reforma respecto a este tipo de contrato, también establece que serán contratos por obra o servicio determinado dentro del giro del negocio, aquellos que también se dediquen a la ejecución en obras de proyectos calificados como estratégicos para el Estado y en aquellas actividades de atención realizadas por el Ministerio de Inclusión Social, es decir, aquellas actividades que están enfocados a temas sociales. Asimismo, aquellas actividades de los servicios complementarios a las actividades de producción de las empresas manufactureras cuando exista un aumento de producción y los personal contratado bajo esta modalidad no exceda del 20% de total de la planta de trabajadores. En este caso, la duración de este contrato va a durar todo el tiempo que dure la ejecución de la obra o del proyecto, pero también da estabilidad laboral, ya que le obliga al empleador a que vuelva a llamar al trabajador para una nueva obra. Caso contrario, pues se considera un despido intempestivo. En este caso, no es que el empleador va a tener de manera indefinida la obligación de llamar al trabajador, ya que existe una caducidad para poder ejecutar estos llamados y esta caducidad será de 6 meses. Asimismo, cuando el empleador notifique al trabajador, el trabajador va a tener 7 días para acudir al llamado del empleador. Y en caso que el trabajador no acuda a dicho llamado, automáticamente el empleador se encuentra habilitado para llamar a otros trabajadores que estén capacitados para el lugar que él necesita que ocupen en esa ejecución del proyecto. De esta manera, ya no se configuraría el despido intempestivo. Es importante señalar que dentro de esta modalidad contractual existe la liquidación luego de luego de la finalización de cada proyecto.
Siguiente, por favor. Entonces, si dentro del contrato por obra o servicio determinado, dentro del giro del negocio, se liquida al trabajador cuando termina la ejecución de la obra o del proyecto, existe la obligación de pagar la bonificación de desahucio a los trabajadores. Continuemos. En este caso, ahora cambiemos al contrato por tarea. Esta modalidad contractual se diferencia de las otras modalidades porque el trabajador se compromete a ejecutar una determinada cantidad de obra o de trabajo en la jornada o periodo de tiempo referencial, pero que no necesariamente le obliga al trabajador permanecer bajo la dependencia del empleador hasta que concluya esa obra o esa tarea. En otras palabras, el contrato de tarea, dentro de este contrato, el trabajador va a entender concluida la tarea y el contrato, no necesariamente por el tiempo, sino por la ejecución de la tarea a la cual se le ha encomendado. Por eso, el tiempo dentro de esta modalidad contractual es solo referencial, no obligatorio. Dentro del contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, por medidas de superficie, por trozos y en general por unidades de obra. Y la remuneración se pacta de acuerdo a cada una de ellas sin tomar en consideración el tiempo que se invierte en la ejecución. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos a ir viendo otras modalidades contractuales que no necesariamente se caracterizan por el tiempo de inversión, por la remuneración, por el horario, sino por aquellas características especiales que tienen cada modalidad. Y una de ellas es pues el contrato de servicio doméstico. Lo especial de esta modalidad contractual es que el empleador no tiene como tal fines de lucro. Por lo tanto, lo único que se propone es que se beneficie de la prestación de servicios del trabajador o de la trabajadora doméstica a fin de cumplir aquellas tareas que son meramente del hogar, no solo para el beneficio de la persona que le contrata, sino también de su familia. En este caso es independiente si el trabajador labora bajo las puertas o cohabita con el empleador o simplemente viene, cumple su horario de trabajo, cumple sus tareas y después se retira. En este caso, dentro del servicio doméstico, en el caso de Ecuador, la edad mínima para poder entrar a ser legalmente trabajador es de 15 años, a diferencia de otras latitudes en las cuales sí se considera como un trabajo peligroso y no se le permite el trabajo a menores de edad. Una característica especial de esta modalidad de contrato es que, a diferencia de las otras modalidades en donde el contrato termina por la muerte de una de las partes, si fallece la persona que le empleó a la trabajadora doméstica, no se termina la relación laboral, sino que se entiende que subsiste el contrato con los herederos. En este caso, los herederos no pueden hacerles cesar de las funciones de trabajador si no es por las causas debidamente legales establecidas en la normativa y en los casos que hubiere pedido el difunto. Pero básicamente se remitirá a las causales de visto bueno. Siguiente, por favor. Tenemos otros contratos, en este caso no he colocado, un contrato que también es muy importante dentro de la relación laboral, que son los contratos con los adolescentes. Estos contratos
se caracterizan porque las personas que han cumplido la mayoría de 15 años pueden legalmente suscribir los contratos y recibir directamente las remuneraciones. Por lo tanto, para la legislación laboral, y esta es una de las, digamos, características generales de todos los países que han suscrito, específicamente el convenio 138 de la OIT, en el cual se fijó, se determinó la edad mínima para el empleo en 15 años. Ecuador no es la excepción y obviamente permiten que legalmente los adolescentes puedan suscribir los contratos de trabajo sin autorización de sus padres. Sin embargo, estos contratos con los adolescentes tienen ciertas características que los diferencian de los demás contratos, como son la jornada máxima. La jornada máxima para los adolescentes es de 6 horas y que se tiene que respetar dentro de la jornada de la relación laboral el tiempo para que puedan seguir estudiando. ¿Por qué se ha dado esta modalidad contractual? Es precisamente porque la realidad latinoamericana de la cual Ecuador no huye, que es que existe la necesidad de ciertos sectores de la sociedad de que los adolescentes ayuden al mantenimiento de la familia, precisamente por el fenómeno social de la pobreza. Y por eso es que se pide que sea mínimo 15 años que deban tener los adolescentes para poder trabajar, ya que esto va a permitir que cumplan la educación básica que establece el régimen, en este caso, en el caso ecuatoriano, el régimen de educación básica, que es hasta el 10º año. A diferencia de otras latitudes como por ejemplo Bolivia, en las cuales la edad mínima se establece en 12 años y hay incluso una excepción de 10 años para poder trabajar. Obviamente esto responde mucho a las realidades sociales, sin embargo se estaría en este caso, el caso del ejemplo que les coloco de Bolivia, se estaría alejando incluso del convenio 138 de la OIT. Ahora bien, esto en cuanto a aquellas modalidades contractuales que sí encontramos dentro del Código de Trabajo, que sería una ley ordinaria. Como les había indicado al inicio, existen otras modalidades que se han ido regulando dentro de las competencias que tiene el Ministerio de Trabajo. Y en este caso tenemos, por ejemplo, los contratos a la jornada parcial permanente, tenemos el contrato a jornada parcial, tenemos el contrato especial emergente que nace de la ley humanitaria, tenemos también el contrato juvenil, el denominado contratos especiales para el sector bananero, para el sector florícola, para el sector agrícola, para el sector software, etcétera, etcétera, etcétera. Dado el tiempo, voy a ir haciendo puntualizaciones muy generales de estos tipos de contratos y me voy a centrar en este momento al contrato especial emergente que nace de la coloquialmente llamada ley humanitaria dentro de nuestro país. Este contrato se caracteriza principalmente por ser un contrato de tiempo definido. ¿Qué quiere decir? Que va a tener un periodo para ser cumplido y se asemeja a el contrato que teníamos anteriormente, que eran los contratos se me fue el nombre, pero los contratos aquellos... Fijo. ¿Perdón? A plazo fijo. Gracias también, sí, contrato a plazo fijo, en el cual uno podía celebrar el contrato por un año y podía renovarlo por otro año más y terminaba automáticamente la relación laboral por el cumplimiento del tiempo de trabajo. En este caso, el contrato especial emergente obviamente tiene el mismo tiempo de duración y como objeto, como fin, es el de generar la sostenibilidad de la producción y de las fuentes de los ingresos para situaciones emergentes, para nuevas inversiones o líneas de negocio, productos o servicios, para ampliar
los negocios, para modificar o cambiar el giro del negocio, para el incremento de la oferta de bienes y servicios por parte de personas naturales o jurídicas nuevas o existentes, o en el caso de necesidades de mayor demanda de producción o servicio en las actividades del empleador. Este contrato, al ser un contrato por tiempo definido, tiene una característica especial, es que si es que termina la relación laboral, ya sea por parte del empleador o por parte del trabajador de manera unilateral, no hay lugar al despido intempestivo, sino que únicamente se tiene derecho a la bonificación de desahucio y aquella liquidación de haberes que tenga pendiente de cobrar el trabajador. En este caso, sí, se ha finalizado el plazo acordado para este contrato especial emergente, es decir, se han cumplido los 2 años y aún así el trabajador sigue laborando, cambia y se vuelve un contrato indefinido con los respectivos efectos que van a tener para efectos de indemnizaciones, de liquidaciones y otros aspectos. Ahora bien, como les había comentado, también otra modalidad que es muy fundamental y de una práctica diaria dentro de nuestro sistema, de nuestra legislación laboral, es el contrato a jornada parcial permanente, que tiene, por llamarlo así, su antecedente, el contrato a jornada parcial, que existió a través de la ley de Maquila, en la cual se caracterizó pues, este contrato por normar aquellas relaciones laborales de trabajo exclusivamente en los días sábados, domingos y feriados. Luego, obviamente, ya esta ley dejó de estar en vigencia y pasamos a tener esta modalidad de jornada parcial permanente, que se caracteriza principalmente porque la jornada no tiene que ser la de 8 horas al día, 40 a la semana, sino que no puede ser más de 36 horas semanales, ni tampoco puede ser mayor a las 160 horas mensuales. Entonces, todos los beneficios, todos los haberes laborales se van a calcular en la parte proporcional a este cálculo de las 160 horas. Obviamente, los cálculos van a ser superiores en cuanto a jornada parcial permanente frente a un contrato indefinido, porque no existe precisamente la jornada ampliada, digamos, de 8 horas, 40 horas a la semana. Esto, obviamente, en el contrato de jornada parcial también existe la garantía de estabilidad y, por lo tanto, es un contrato indefinido, admite en este caso un periodo de prueba y también se sujeta a las indemnizaciones por despido intempestivo, sin perjuicio de que existan las causales de visto bueno por las cuales se pueda dar por terminada legalmente la relación laboral. Tenemos otras modalidades que también han sido o han ido siendo reguladas por parte del Ministerio de Trabajo, y una de ellas que es muy interesante que la conozcamos es aquella de las modalidades de contractual especial para las personas privadas de libertad. Si bien es cierto, esta modalidad de contractual no da una relación laboral con las personas privadas de la libertad, sin embargo, sí se encuentra regulada por el Ministerio de Trabajo, ya que permite que este contrato se inscriba y permite que el privado de la libertad tenga acceso a una remuneración pactada por el contrato para su subsistencia, lo cual es de cierta manera positivo, no solo para las partes, sino también para la sociedad. Tenemos otros modelos como, por ejemplo, el régimen especial para los jóvenes y los incentivos para su formación. Este contrato juvenil obviamente está hasta los 26 años de edad, que sería el rango
que son las personas que deberían tener esa edad para poder ser contratadas bajo esta modalidad. Lo principal es que existen ciertos beneficios para el empleador y no significa que el empleador tenga que suprimir puestos de trabajo ya existentes para poder contratar personal y joven. Al contrario, la idea es que siga aumentando el personal bajo la premisa de que tiene que ser un personal joven constituido entre los 18 y los 26 años de edad. Básicamente, las modalidades para el sector manufacturero, para el sector de desarrollo, servicio de software, para la modalidad especial del sector turístico, cultural y recreativo, para el sector agrícola, para el sector ganadero, para el sector florícola, para los contratos de emprendimiento y para los contratos especiales para los sectores productivos, lo que hacen es modificar la jornada de trabajo dentro de la relación laboral. Es decir, no van a ser de 8 horas, 40 horas a la semana, sino que permite que sea por un tiempo inferior y distribuido dentro de los 6 días de la semana. Es decir, ya no solo desde los días lunes a viernes, sino de lunes a sábado, reduciéndose en este caso el periodo de descanso, ya no a las 48 horas, sino a las 24 horas. Se caracteriza porque generalmente estos contratos, estoy diciendo de manera general precisamente por el tiempo que nos apremia, estos contratos obviamente tienen un periodo de duración en la mayoría de ellos hasta que dure la ejecución de la obra o por un año renovable, por un otro año más, a diferencia de el contrato de emprendimiento. En ese contrato de emprendimiento se permite que se realice este contrato con los trabajadores por un año o se puede renovar hasta el tiempo que permita el registro del empleador en el Registro Nacional de Emprendimiento, de acuerdo a la vigencia del certificado de registro. Entonces, esta sería la única particularidad. Básicamente, estos son los aspectos generales, muy generales de estos tipos contractuales, pero que se caracterizan fundamentalmente porque cambian algunos parámetros, algunos principios generales del derecho laboral. Ahí queda pues abierta la duda de que si realmente estas modalidades contractuales estarían fomentando el empleo, estarían fomentando el mantenimiento de fuentes de empleo o por el contrario, se han vuelto regresivas en derechos laborales. Y esa pues es la reflexión que les dejo para cada uno. Cada uno sacará sus conclusiones precisamente de los últimos tipos contractuales que, como les he mencionado, básicamente tienden a modificar la jornada laboral ya no solo dentro de los 5 días, sino dentro de los 6 días por jornadas menores diarias. Muchas gracias por la atención, muchas gracias. Estaré atenta pues si es que tienen alguna duda al respecto. Muy bien, estimada Nancy, felicidades. Muchísimas gracias por la exposición. Vamos a cederle el uso de la palabra a Edgar Cadena, quien tiene levantada su mano. Lo escuchamos, Edgar. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Primero, agradecer por los conocimientos impartidos. Mi pregunta va encaminada en el sentido al contrato indefinido, que nosotros tuvimos un caso que una persona que ya tenía más de 60 años, en este caso 63 años de edad, tenía 33 años de servicio, pero lastimosamente falleció. Al momento de fallecer, como el contrato dice que es un acuerdo de ambas partes, fallece, el señor no accedió ni a la jubilación patronal, no accedió al desahucio y en este caso a ningún beneficio. Algo escuché de la conferencia y parece que me confundí. En este caso que la relación continuaba con los hijos que eran los herederos y en este caso el personal debería coger los beneficios que le correspondía o no. Esa es mi pregunta, doctor, disculpe.
Muchas gracias, Edgar. No, la única excepción a esta forma de terminar la relación laboral por el fallecimiento de una de las partes es el contrato de servicio doméstico. Dentro del contrato de servicio doméstico, si el empleador fallece, los herederos tienen la obligación de subsistir con el contrato de trabajo, generalmente con la trabajadora de servicio doméstico, a excepción de que exista obviamente las causales legales para dar por terminada la relación laboral. En el caso que usted me señala, lamentablemente, cuando no ha existido ya una petición por parte del propio trabajador o no ha dejado iniciando la acción de cobro por jubilación, lamentablemente los herederos no podrán hacer mayor cosa. Ok, muchísimas gracias, estimada doctora. Voy a procurar unificar un par de preguntas. La primera es de la doctora María Augusta Barzallo, que nos dice, en el ejemplo del administrador de hacienda o finca, explique con relación al artículo 8 del Código del Trabajo. Y esto lo quiero conectar con alguna pregunta. Vaya, ya se me perdió, pero básicamente teníamos por aquí una pregunta en redes sociales en donde nos indican que existe contratación laboral simulada, ¿sí? Porque se solicita que los trabajadores justifiquen sus funciones y la contraprestación se dé a partir de servicios civiles con facturas, ¿no? Y yo pienso que esto tiene mucha relación con esta petición que nos hace la doctora María Augusta Barzallo de poder explicar la relación laboral a partir de lo que nos dice el artículo 8 del Código del Trabajo. Ya. Muchas gracias, Damián, y muchas gracias por las preguntas. La pregunta de la doctora, pues entiendo que está enfocada al ejemplo del contrato tácito con qué hice respecto de la hacienda. Dentro del contrato individual de trabajo, el artículo 8 del Código de Trabajo nos señala que obviamente existe una relación laboral cuando una persona se compromete con otras a prestar sus servicios lícitos al personal. O sea, primer requisito, la prestación de servicios. Es decir, en este caso que les puse del hijo de la persona que ha sido contratada para cuidar la hacienda, ha realizado actividades de cuidado de ganado, se me ocurre, ha realizado actividades de ordeño del ganado, las mismas actividades que son objeto del contrato de trabajo, en este caso del cuidado de la hacienda, las mismas actividades que realiza el padre de familia. Entonces, podríamos decir que este requisito ha sido cumplido. Existe dependencia. ¿Qué quiere decir esto de la dependencia? Obviamente, la subordinación entre trabajador y empleador. Es decir, que el trabajador cumplió órdenes del empleador. Tanto y cuanto que los dueños de las haciendas generalmente, entiendo que quizá eso ya no pase, pero generalmente suelen ordenar a los hijos de las personas que están trabajando que realicen actividades. Y realizan actividades tales como el cuidado, el ordeño, el hecho de mudar a los animales, el hecho de seguir cumpliendo órdenes, o ejemplo de que Juanito X andas, llévale el caballo, tráeme al caballo, etc. Y esta dependencia y este cumplimiento de órdenes es constante. Entonces, obviamente, existe y se verifica este requisito de la dependencia. Ahora, quizá donde existe mayor dificultad, donde existe mayor controversia es respecto de la remuneración, ya que efectivamente cuando existe esta relación tácita en el ejemplo planteado, no existe una remuneración, porque el empleador tiene en su esfera que por ser hijo de la persona que contrató para el cuidado de la hacienda, no tiene la obligación de pagarle. Pero sí, en condiciones normales, cualquier otra persona haría estas actividades únicamente bajo la expectativa de recibir una remuneración, se entendería que existe una relación de trabajo.
tanto y cuanto, aquí es por eso que hice esa precisión del principio constitucional, de que no existe un trabajo gratuito. Y más todavía si es que los hijos del trabajador son menores de edad. ¿Qué tal si el hijo no está o está desatendiendo el derecho a la educación para cumplir y ayudar a sus padres en el trabajo? Entonces, obviamente, estamos viendo que existe una relación laboral. Obviamente, una relación bajo el contrato tácito. Ahora, respecto de la otra pregunta que señalaba, el tema de las relaciones civiles simuladas y que en el fondo son relaciones bajo dependencia. En este caso, es una práctica común que ciertos empleadores contraten personal y les exijan que les facturen. Pero este personal está recibiendo órdenes, está cumpliendo sus actividades quizá dentro de la misma infraestructura del lugar de trabajo, está sujeto a un horario de trabajo. Entonces se configuran los otros componentes de la relación laboral bajo el artículo número 8 del Código de Trabajo. Más todavía, si se me ocurre, usted puede verificar que las facturas son emitidas en una misma secuencia y en diferentes fechas y únicamente hacia una persona. Por ejemplo, a mí me contratan de una empresa X como abogada, trabajo las 8 horas, recibo las órdenes de esa empresa y tengo un facturero y exclusivamente el facturero número 1 está a nombre de la empresa X por el mes de enero, la factura número 2 está para la misma empresa por el mes de febrero y así, y así, y así. Va a ser mucho más fácil probar que efectivamente existía una relación laboral y no un acuerdo o un contrato de servicios profesionales. No sé si he contestado las preguntas. Sí, bastante bien, muchísimas gracias. Vamos a ceder la palabra a Carla Barcia, quien tiene levantada su mano. Estimada Carla, buenas noches. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Una inquietud. Por ejemplo, una compañía privada, no pública, que se dedica a la crianza de pollos, una avícola, a gran escala. Ejemplo, contrata mediante contratos privados una edificación, una construcción civil, una construcción metálica, galpones. Una pregunta, ¿esta compañía tiene responsabilidad solidaria para con ese contratista y sus trabajadores? No. No, realmente no. La responsabilidad solidaria, pues, que se refiere el artículo 36 y los demás artículos pertinentes del Código de Trabajo, se refieren a aquellas personas que realizan o que son representantes del empleador. En este caso, respecto del ejemplo que usted nos pone, únicamente existe una relación civil entre la empresa avícola con la empresa que le está alquilando el galpón, únicamente. O sea, ahí no existiría ningún tipo de responsabilidad solidaria. Lo que pasa es que esta compañía tiene un departamento de procesos y el departamento de procesos le está diciendo, señores, como ustedes tienen varios contratos, por ejemplo, una compañía X hizo el trabajo en enero, de ahí no la contratan sino hasta después de 3 meses para otro trabajo específico. De ahí ya no lo contratan más hasta que desean hacer otro galpón o una estructura metálica. Entonces ellos dicen, no, como ustedes los están contratando, si esa persona tiene un accidente en la empresa, quien responde es la empresa, no el contratista. Si el contratista no le paga el sueldo a tiempo, no le paga el 13º, 14º, dicen ellos que por solidaridad, la compañía que lo está contratando debería cancelar esos haberes. ¿Por qué? Porque es solidariamente responsable. Pero en el mandato 8 habla de de actividades complementarias, no de estas actividades que no tienen nada que ver con el giro del negocio. Entonces, por eso era mi inquietud. Sí, realmente, Carla, yo
comparto su criterio. Realmente la solidaridad entre las empresas vinculadas, en este caso sería con la empresa usuaria y la prestadora de actividades complementarias, ahí sí existiría no necesariamente una solidaridad, yo creería que habría una subsidiariedad. Sin embargo, en el ejemplo que usted me propone no hay solidaridad, porque entiendo que entre las dos empresas solo hay un contrato de servicios civiles, y que obviamente la empresa que está contratando la construcción más bien la empresa que se encarga de la construcción de los galpones tiene su personal, y es esa empresa la que está obligada a cumplir sus obligaciones laborales con ese personal. En el caso de que fuera de servicios de seguridad, de vigilancia, de mensajería, de alimentación, que son las únicas prestadoras de actividades complementarias, ahí sí existiría esta suerte de responsabilidad solidaria, podríamos decirlo. Pero en este caso no, en este caso para mí no se encaja y no existiría tal responsabilidad. Muy amable, gracias, doctora. Excelente, muchísimas gracias por las preguntas. Vamos con una más que tenemos en redes sociales. Rosario Muñoz nos dice: buenas noches, doctora, felicitaciones por su excelente ponencia. ¿Con un contrato indefinido se podría demandar por despido intempestivo? Sí, efectivamente, el contrato indefinido, como lo habíamos señalado, es el contrato, la modalidad típica. Y obviamente por ser indefinido, es decir, no existir un tiempo de terminación del contrato, sí existe el despido intempestivo. Y de hecho, en esta modalidad contractual es donde mayor nivel de despidos intempestivos existe. Exactamente, muy bien. Y bueno, recordarles asimismo a los participantes que a lo largo de este programa, entre otras cosas, tenemos previsto también establecer cómo es que se calculan las liquidaciones. Vamos poco a poco, ¿no? Viendo contratos, beneficios sociales, y en función de todos estos detalles, más adelante se verá lo relacionado con el cálculo de liquidaciones, que generalmente es importante cuando se da la terminación de la relación laboral, porque cuando hay cierta irregularidad en el cálculo del pago de las liquidaciones, entonces es que viene el conflicto, y a consecuencia de eso es que también se verán, entre otros tópicos, lo relacionado con la jurisdicción laboral y los conflictos individuales y colectivos del trabajo. Así que agradecerles a ustedes y desde luego a la doctora Nancy Quito, que tiene muy buenos comentarios. Vamos a compartirles con la venia de la doctora Nancy este material que nos ha compartido para que pudieran también tenerlos entre estos materiales de lectura de apoyo. Muchísimas gracias una vez más por la conferencia. Tiene la palabra para que pudiera despedirse de esta audiencia. Muchas gracias, Damián, una vez más por la invitación. Muchas gracias a los participantes de sus valiosas preguntas. Yo encantada, muy agradecida por la atención que me han sabido dar. Encantado. Igualmente, muchísimas gracias. Felicitaciones por la ponencia y siempre bienvenida a Latin Juris y seguir compartiendo estos espacios de conocimiento. Ok. Muy bien, y con todos ustedes, apreciados cursantes, una vez más agradecerles por su espacio, por su tiempo, por su interés, por quedarse, por seguir interesados en estos espacios académicos, a pesar de que hoy hay fútbol y bueno, pues hay mucha tensión también por eso, así que ya podemos ir ahora sí a alentar a nuestras selecciones, a nuestros países, y el día de mañana nos vemos a la misma hora y en este mismo espacio de transmisión. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que tengan todos ustedes, feliz descanso y no olviden revisar nuestro blog, porque ya están disponibles en nuestro blog todas las clases, todas las preguntas, los registros de asistencia y estos elementos que les permitan a ustedes seguir con regularidad la programación que tenemos establecida para estos efectos. Será entonces hasta el día de mañana. Muy buenas noches. Gracias.